le estaba yo comentando que finalmente, pues bueno, el viernes no pudimos hacerlo viernes de libros porque pues tuvimos que abordar estos ataques que vienen del gobierno de Morelos al secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo en una pataleta ridícula del señor gobernador de la entidad, el señor Cuauhtémoc Blanco, y por otro lado también los ataques de la prensa entre comillas, en contra de Arturo Saldívar Lelo de la Real, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya escribimos sobre eso el día de hoy, pero pues ya ese día no nos dio tiempo de seguir hablando de libros. Como usted el día de hoy viene de puente, está, me parece que a lo mejor viene en carretera, viene o está también disfrutando con la familia, está en algún traslado en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, va a algún lugar que esté cerca, en Guadalajara a lo mejor está por Tlaquepaque o se fue a Tequila. Bueno, en toda la República finalmente, sí, de Querétaro se fue a San Miguel de Allende, etcétera, pues a lo mejor está en el coche y le puede servir un poquito esto para relajarse, un poquito una reflexión de un libro. Es un libro que se llama La última noche del Rice y es de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra es el seudónimo femenino que tiene un escritor argelino que finalmente, bueno, Yasmina incluso es el nombre de su cónyuge y el nombre original es, ahí tiene un nombre muy complicado, se llama Mohamed Moulesehul. Ese es el nombre de Yasmina Khadra, que Yasmina Khadra es Yasmina el nombre de su esposa, pero es un seudónimo femenino que él utiliza para los libros. Y esto se trata precisamente de la última noche de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, que es un tipo que usted si lo sigue de alguna forma, se ha seguido su historia y si siguió cómo llegó al trono allá en Libia, es de verdad muy interesante. Él era, al parecer, un hijo natural, que nunca se lo dijeron, un hijo natural de un italiano que pues vivía en condiciones de mucha pobreza en el desierto, en una tienda. Y pues poco a poco se mete primero a la milicia y después le voy a contar un poquito de su vida antes de decirle cuál es la parte medular de este libro. Después se mete al ejército y él estudia también en una preparatoria en donde hay una mujer de la que se enamora. En Libia en esa época la costumbre era que fueran a pedir, incluso sin conocer a la muchachilla, que fueran a pedir la mano al papá. El papá era precisamente el director de esta escuela y cuando le pide la mano, no obstante que él iba en su uniforme de coronel, el último grado al que, no es cierto, era un uniforme de teniente, perdón, el último grado al que llegó Muammar Gaddafi fue coronel. Pues bueno, llegó a pedir la mano de esta mujer y pues se rió un poco el director, que se había casado con una mujer de origen acomodado, entonces vivía en una casa bonita con sirvientes y casi lo corrió. Eso le valió que después pues lo mataran, ¿no? Usted se imaginará la venganza de un dictador, pero leyendo un poquito la crítica y este libro, a mí me pareció, le doy primero mi crítica y le doy primero un poco del resumen. Son ya los momentos en los cuales él tiene que salir de los búnkers que tenía en los diferentes palacios y tiene que irse a una aldea en donde llega a la casa de una familia y se describe además de todo con mucha riqueza los cuartos de los diferentes miembros de la familia. Se describe, por ejemplo, el cuarto en el que él estaba descansando, que era el cuarto de una niña. Describe una esclava que estaba en el piso tirada, que seguramente pertenecía a la niña. Empieza a imaginar poco a poco la vida que tenían ahí la familia, pero también quiero coincidir un poco con lo que dice la crítica del periódico El País, que dice que los tiranos son románticos, y efectivamente, obviamente Yasmina Khadra, el autor, empieza a imaginar a un Muammar Gaddafi en esos últimos momentos, un Muammar Gaddafi que va primero de estar en el desierto con muchas necesidades, después hasta estar en la cima del poder, en la cima de la locura, ya sabe, las excentricidades, ahora estar en un lugar en donde no llega a comprender por el poco tiempo que ha pasado, que se ha pagado todo eso, que se ha pagado su astro, que se ha pagado también pues los lujos, incluso se ha pagado la comida. No, porque muchos de los soldados, las raciones que tienen no las pueden comer para que él pueda comer una ración pues que sea aceptable de alguna forma. Entonces pues empieza ahí el drama del tipo, ¿no? Pero ¿por qué son románticos? Porque ¿usted se ha imaginado, por ejemplo, qué es lo que pensaba o qué es lo que piensa, por ejemplo, un idiota como Nicolás Maduro?
Evidentemente él está convencido de que le está haciendo un bien al pueblo venezolano. Lo que pensaba Chávez, evidentemente estaba convencido de que él era el salvador de los venezolanos. ¿Qué pensaba Hitler cuando pensaba en esta en la superioridad de la raza aria, cuando él pues no era ningún representante de esa superioridad? El propio Muammar Gaddafi, le voy a leer un párrafo que está bien interesante. Dicen que soy un megalómano. Esto es falso. Soy un ser excepcional, la providencia encarnada y enviada por los dioses que ha sabido hacer de su causa una religión. Esta es la imaginación de Yasmina Khadra, del autor, al respecto de lo que puede estar pensando. Cada vez que tiene cualquier tipo de interlocución, por ejemplo, incluso con su mozo, el que le está llevando la comida, el que está encargado de llevarle la ropa, el que lo está cuidando, porque ya no hay ninguna escena en los palacios, ¿eh? Todas las escenas tienen que ver precisamente, todas las escenas tienen que ver ya cuando está escondido en esta escuela y después cuando sale, porque hay un relato vibrante también, cuando tiene que salir de la casa en la que se encuentra y tiene que salir porque su hijo al parecer había podido arreglar el que hubiera una caravana de cerca de 30 vehículos que lo sacara del lugar en donde estaba porque ya estaban totalmente sitiados. Pero cada vez que tiene una escena, por ejemplo, con el general que era su secretario de la defensa, con el jefe de su guardia republicana, con todos empieza a pensar, ¿no? Incluso con el mozo, cuando le dice, oye, a ver, no, yo quiero que comas tú porque has sido un fiel sirviente. Dice, no, señor, yo no me merezco comer. Y él empieza a pensar, claro, ¿cómo puede quitarle el alimento a uno de sus dioses, a una de las personas que más lo puede querer, que más lo puede admirar? No, es imposible. Y después cuando le da una mala contestación también, ¿cómo empieza a fustigarlo? De verdad total y absolutamente lleno de rabia, lleno de odio, y donde dice, bueno, pues finalmente aquí lo que sucedió es que él no supo apreciar que estaba ante una deidad. Ese tipo de diálogos, cuando uno empieza a apreciar la locura, no obstante un tipo que está a punto de morir, de verdad son muy interesantes. Después le digo que hay un relato vibrante de cómo van saliendo de esta casa por la calle central del pueblo en donde están y cómo están siendo seguidos por francotiradores hasta que ya viene una escena final que es desgarradora, que si usted se acuerda, el cuerpo de Muammar Gaddafi estuvo expuesto después de que lo mataron, lo mató una turba, estuvo expuesto ahí en una especie pues de morgue entre comillas, porque era una casa en donde estaba ahí en el calor tremendo que hace en Libia junto con sus hijos, pero estaba totalmente desfigurado porque él cuenta también, bueno, obviamente a través de las líneas del autor, cómo poco a poco lo fueron desmembrando y la cantidad de vejaciones que le cometieron cuando ya iba en esta camioneta y iba siendo arrastrado, y la muchedumbre, pues bueno, que algún día sí lo había vitoreado, eso es indiscutible. En algún momento fue un líder muy querido cuando derrocó al rey y cuando tomó el poder, pero después obviamente empezó a volverse loco. Le recomiendo mucho que lo lea, es un librillo chiquito, maravilloso, de verdad no debe de ser más ancho que un dedo, entonces está de verdad maravilloso, lo va a disfrutar si le gusta un poco la historia, si le gusta la historia de la historia de los personajes que han forjado de alguna forma pues nuestro mundo. Le va a gustar la historia de Muammar Gaddafi, de Yasmina Khadra. Yasmina así como se oye, con Y, Khadra es K-H-A-N-D-R-A, Yasmina Khadra, La última noche del Rais, así como se escucha, con I latina incluso. Está muy bueno, de verdad, para imaginarse qué es lo que puede pasar en la mente de un loco que además, pues en muy poco tiempo antes de morir se da cuenta que está a punto de ser, pues bueno, no asesinado, destazado por una multitud. Es la 1 de la tarde con 41 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana.